El dólar ha reinado durante décadas como moneda de reserva, divisa principal que guardan los bancos centrales, eso es lo que significa, y medio de pago global, eso también. Sin embargo, señales recientes van apuntando a un lento pero constante desgaste de esa hegemonía. Los bancos centrales pues empiezan a inquietarse. De hecho, la cuota de dólar en las reservas internacionales ronda el 58%, cuando en los años 70 superaba el 80%. Más allá de las disputas comerciales a corto plazo, pues existen, yo diría que problemas estructurales de fondo que explican esta pérdida de brillo de la divisa de Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Lo que sabemos es que el dólar ha registrado su peor inicio de año desde 1973. Hacía 52 años que en los primeros 6 meses de un año no caía más de un 10%. Eso fue cuando el expresidente Richard Nixon puso fin al patrón oro, es decir, a la convertibilidad del dólar estadounidense en oro. El resultado en aquel entonces fue que el petróleo se disparó, la inflación hizo lo mismo, subieron los tipos de interés y se desencadenó la recesión de 1982. Todo el mundo habla ahora de que todo esto que está pasando es por los aranceles, pero el asunto es mucho más complejo. Lo que evidencia en realidad es que eso de imprimir dinero y empobrecernos a todos, un día u otro, te explota. Además, el Congreso estadounidense dio visto bueno a la Beautiful Bill de Trump, su ley ómnibus que le permitirá implementar gran parte de su agenda y que se prevé, así lo analizan algunos expertos, dispare la deuda y el déficit público allí a lo largo de la próxima década. Quédate porque vamos a examinar por qué el dólar está perdiendo dominio, por qué se debilita y cómo deberías prepararte para eso, porque todo lo que ocurre en las grandes finanzas acaba afectando a tu bolsillo. Veremos ejemplos históricos que te van a sorprender. Vas a disfrutar. Y por cierto, si quieres acceder a los informes escritos y detallados que complementan cada uno de estos contenidos, por lo menos algunos, más 5 vídeos exclusivos cada semana y acceder a sesiones privadas conmigo que vamos a formalizar en breve y a múltiples ventajas que vamos incorporando poco a poco, no lo dudes. Hazte miembro del canal, que vale muy poquito, y mi equipo te lo va a agradecer y yo también. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Durante buena parte del último siglo, el dólar ha sido la moneda hegemónica, es decir, la que dominaba las transacciones y reservas globales. Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una superpotencia económica y fue el arquitecto del sistema financiero internacional. Fue en la conferencia de Bretton Woods en el 44 cuando el economista Harry Dexter White, negociador jefe de Estados Unidos, pronunció una frase que fue premonitoria: el dólar es la única gran moneda en cuya fortaleza existe una confianza universal. Probablemente se convierta en la piedra angular de la estructura de posguerra de todas las monedas estables. Quédate con este nombre, Harry Dexter White, porque más adelante será clave para entender todo lo que está pasando. Pero antes vamos al principio. Empecemos por lo que origina todo esto. Durante décadas el dólar fue esa piedra angular. La mayoría de países fijaron sus monedas respecto al dólar y Washington garantizaba la liquidez del sistema de pagos global. Pues bien, el billete verde, que es como se le conoce al dólar, se convirtió en sinónimo de estabilidad, respaldado por la mayor economía del mundo y, no menos importante, por el poderío militar de Estados Unidos. Ahora bien, nada dura eternamente. Aunque aún más de la mitad de las reservas mundiales de divisas están en dólares, eso es así, esa proporción viene disminuyendo lentamente desde hace tiempo. Hoy ningún rival, que sea claro, amenaza con destronar el dólar de forma inmediata, pero las grietas en el sistema son cada vez más visibles. En los últimos años han mostrado un patrón, yo diría que preocupante. Numerosos países, especialmente tras episodios como las sanciones financieras del 22, pues buscan diversificarse y desdolarizarse, reducir su dependencia del dólar, quiere decir. Iniciativas de economías emergentes como los BRICS para comercializar sus productos en monedas locales, sistemas alternativos de pago, como por ejemplo el sistema chino CIPS, que es la plataforma china para pagos internacionales en yuanes, e incluso proyectos de moneda digital, ojo con esto, entre bancos centrales. Todos apuntan ahora mismo en una misma dirección. El resto del mundo explora rutas para no tener todos sus huevos en la canasta del dólar. ¿Esto significa que el billete verde vaya a desaparecer mañana de su trono? No.
pero sí indica que la supremacía de Estados Unidos ya no se da por sentada. De hecho, el propio Donald Trump parece haberse percatado del tema. Ha llegado a amenazar, como sabemos, a aranceles que incluso superaban el 100% a algunos países que impulsaran monedas alternativas para proteger ese dominio del dólar y así pues salvarlo de alguna manera. La ironía es, yo diría que palpable. Intentar mantener el estatus a base de sanciones y amenazas, en realidad lo que podría hacer es acelerar justamente aquello que pretende evitar. Una de las fuerzas principales tras el declive relativo del dólar son las persistencias en el déficit fiscal de Estados Unidos. Un déficit fiscal significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa, y Estados Unidos lleva muchos años haciendo eso sin freno. En 2024 el déficit federal rondaba el 6,4% del PIB, un nivel propio de épocas de crisis, pese a encontrarnos ahora mismo en una fase de expansión económica. Pero, ¿por qué importa esto? Pues porque gasto público excesivo no solo alimenta la deuda nacional, sino que también lo hace con el déficit comercial. Es decir, cuando un país importa más de lo que exporta. Y en Estados Unidos eso es lo que pasa. De hecho, la Casa Blanca, de línea proteccionista ahora, suele quejarse de los déficits comerciales y la pérdida de empleos manufactureros. Bien, pero ignora, o por lo menos lo parece, un hecho evidente. Son sus propios desequilibrios fiscales los que en gran medida disparan ese déficit externo. En otras palabras, si el gobierno estadounidense vive muy por encima de sus posibilidades, al final lo que hace es termina comprando del extranjero más de lo que vende y de esa manera, vaya por Dios, inunda el mundo de dólares para pagar esa diferencia. Y eso por lo menos lo define un dilema, el dilema de Triffin, del economista Robert Triffin, una paradoja monetaria según la cual, ojo con esto, el país cuya moneda es reserva mundial debe emitir enormes cantidades de esa moneda para abastecer la demanda global, lo que le obliga a incurrir en déficits permanentes, y eso socava, a la larga, la confianza de su propia moneda. Es una encrucijada curiosa. Es la encrucijada en la que está Estados Unidos. Sus dólares lubrican la economía mundial, pero al mismo tiempo, cada nuevo dólar que imprimen para financiar esos déficits reduce un poquito la credibilidad futura del propio dólar, lo que vale en realidad. Pues bien, la deuda pública estadounidense, consecuencia de esos déficits, ya está en el 100%, mucho más que el 100% del PIB. Y las proyecciones dan vértigo. Si se cumplen los planes de gasto que se plantean, podría alcanzar el 125% en 2034. Estamos hablando de niveles de endeudamiento no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora estamos en un contexto algo diferente. No estamos en guerra, es una paz relativa y cierto crecimiento. No una guerra mundial. Maurice Hochschild, un economista que fue el economista jefe del FMI y autor del informe Banco de Pagos Internacionales, que inspira un análisis muy interesante, no duda en calificar esa tendencia de incontinencia fiscal, es decir, incapacidad de controlar el gasto. Y advierte que, con unos tipos de interés reales más altos de forma permanente, el Tesoro de Estados Unidos podría enfrentarse a una crisis de financiación y la Reserva Federal a la tentación o presión de monetizar los déficits, es decir, imprimir dinero para financiar al gobierno. En plata, si nadie quiere comprar tanta deuda, la Fed tendría que entrar al rescate comprando bonos a lo loco, lo cual equivaldría a darle a la maquinita de hacer billetes. Están en un bucle. De ocurrir esto, se rompería la confianza en la Fed y aumentaría el riesgo de dominancia fiscal, cuando la política monetaria queda subordinada a las necesidades de financiar al Estado. Eso es lo que pasa. Es un cóctel explosivo para la estabilidad del dólar y, por derivación, del mundo. Las consecuencias potenciales de seguir por este camino habría que subrayarlas, Voy a resumir algunas amenazas que se me ocurren al papel internacional del dólar. La primera sería aranceles y aislacionismo comercial. Los aranceles y prohibiciones a las exportaciones inevitablemente reducen el volumen de comercio de Estados Unidos con el mundo y disminuyen la integración de Estados Unidos con la economía global, y además restringen el papel internacional del dólar. Además, los socios comerciales toman represalias o buscan protegerse de esa volatilidad de la política de Estados Unidos, desviando comercio hacia otros mercados, lo que al final intensifica el declive del dólar. Es una opción, es el tiro por la culata. Si pones trabas al libre comercio, usas tu moneda menos gente y se devalúa antes. Incluso Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, llegó a advertir que los aranceles de Trump
que no digo ni que sean buenos ni malos, pero Jerome Powell dijo que podrían dañar la economía más de lo que se está creyendo. Por eso, no sé, eso en teoría es otra historia, pero ahí está. El segundo punto sería la desconfianza en la política monetaria. Porque las presiones políticas para que la Fed mantenga tipos bajos, que se le está presionando a eso, y tolere más inflación, por ejemplo, si se fuerza a financiar déficits, minan la credibilidad de la Fed. Y una inflación, por ejemplo, más alta y volátil en Estados Unidos, al final golpearía uno de los pilares del estatus del dólar, que es la estabilidad de su valor. Recordemos que la fortaleza de una moneda depende en última instancia de la confianza en que mantenga su poder adquisitivo con el tiempo, algo que ahora en algunos casos está un poquito en duda. El tercer punto sería deuda desbocada y riesgo de crisis financiera. Como hemos visto antes, la deuda pública se dispara hacia niveles históricamente peligrosos y parece que va en aumento. Cuanto mayor sea esa deuda, mayor la duda de si se podrá devolver sin hacer trampas. Trampa sería inflación inesperada, que licúe su valor real. El BIS avisa con menos compradores extranjeros de bono del Tesoro, hoy hay un 35% frente al 50% que había en 2009, lo que habrá son más papeletas para una crisis de financiación del gobierno de Estados Unidos. Imagina que una subasta de deuda no haya suficientes compradores. Imagínatelo. Lo que obligaría a la FED a intervenir imprimiendo más dinero. El final de este camino es inquietante. Se rompe la disciplina fiscal y el dólar podría entrar en una espiral descendente de desconfianza. Es otro escenario que tampoco pinta muy bien. Y cuarto escenario, arma financiera. Reacción global. En los últimos años, Washington ha usado el dólar como arma geopolítica, bloqueando el acceso al sistema financiero global a países adversarios, por ejemplo, Irán, Rusia. Esto ha hecho saltar las alarmas, porque aliados y rivales temen que Estados Unidos blandee su control de los pagos en dólares con más frecuencia que hasta ahora. Así que muchos países están acelerando sus intentos de desvincularse del dólar porque temen eso. Un ejemplo son las famosas líneas de swap de la Fed, acuerdos por los que la Reserva Federal presta dólares a otros bancos centrales en crisis de liquidez. Esas líneas de dólares al final han sido un respaldo vital para muchos bancos fuera de Estados Unidos que no tenían acceso directo a la ventanilla de emergencia de la Reserva Federal. Pues bien, solo la posibilidad de que algún día esas líneas no estén disponibles o tengan condiciones políticas, que es una opción, está ya llevando a los reguladores europeos, por ejemplo, a empujar a sus bancos a depender menos del dólar. En resumen, cuanto más se use el poder financiero estadounidense para imponerse, habrá más incentivos para que otros países encuentren sistemas paralelos. Pues bien, si hasta ahora hemos visto cómo las políticas económicas y fiscales de Estados Unidos lo que están haciendo es erosionar la desconfianza global en el dólar, por lo menos así se percibe por la pérdida de valor, ¿qué pasaría si este declive se acelera inesperadamente? ¿Qué pasaría si surgiera otro cisne negro financiero o geopolítico que sacudiera los cimientos del sistema monetario internacional? Pues es hora de explorar otros escenarios y buscar respuestas, tal vez, donde siempre me gusta buscarlas, en la historia. Porque no sería la primera vez que una moneda dominante pierde su trono. De hecho, la historia ofrece algún paralelismo sorprendente. Un ejemplo clásico. La libra esterlina británica. En el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, la libra fue la principal moneda de reserva internacional. Estaba respaldada por el vasto imperio británico. Pero esa hegemonía terminó después de que el Reino Unido casi se arruinara financiando sus esfuerzos bélicos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y al final lo que hizo fue ceder el testigo al dólar de Estados Unidos. La libra, que antaño fue tan fuerte que servía de referencia global, quedó relegada. Y ese relevo nos recuerda que ninguna moneda reina por siempre y que los imperios pueden caer por el peso de sus deudas. Tras 1945, la pérdida del estatus de la libra fue un proceso prolongado, pero fue inexorable, y estuvo atado a la debilidad económica británica y a la posguerra y a la fortaleza emergente de una nueva potencia. En aquel caso fue Estados Unidos. Vamos a ir un poquito más atrás. Allí nos encontraremos lecciones sobre el exceso de gasto público y de competitividad que resultan inquietantemente paralelos. Pensemos en el Imperio Romano tardío. Roma,
en sus últimos siglos. Mantenía un ejército enorme y una burocracia brutal. Para costearlos, los emperadores subieron impuestos y recurrieron a degradar la moneda. Lo hacían mezclando metales baratos con las monedas de plata, que es un antiguo truco equivalente a imprimir más dinero. Lo hacían así. El resultado, inflación galopante, economía estancada y una sociedad que quedó estrangulada por la carga fiscal. Cuando llegaron las invasiones y las crisis, el imperio, que estaba debilitado internamente, no pudo resistir. Y aquí la moraleja sería más clara. Si un Estado dedica cada vez más recursos a mantener un sector público sobredimensionado, en aquel caso eran legiones de soldados, funcionarios, cortesanos, y eso lo hace sin respaldo de la productividad real, su competitividad, es decir, la capacidad de economía para producir eficientemente bienes y servicios, esa se desploma, y con ello se acaba desplomando la fuerza de su moneda. Hay otro ejemplo, este es más cercano desde el punto de vista cultural, la España imperial del siglo XVII. España se enriqueció rápidamente con el oro y la plata de América, es cierto, pero ese flujo fácil de riqueza tuvo un efecto perverso. Gran parte del dinero se gastó en guerras, burocracia, privilegios para una élite improductiva. El Estado español de entonces engordó con empleos públicos inútiles y títulos nobiliarios, mientras la agricultura y la manufactura doméstica languidecían. Se cuenta que a finales del siglo de oro abundaban funcionarios por todas partes con cargos pomposos y rentas vitalicias, hasta el punto de que se hizo popular un dicho. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Decían, de cada 3 españoles, 1 trabaja y 2 miran. La competitividad de España sufrió mucho. Productos extranjeros más baratos inundaban el país pagados con la plata americana. Y la hacienda real, acabó declarando diversas bancarrotas. Fue un caso temprano del mal holandés, la enfermedad holandesa, cuando la entrada masiva de dinero fácil, en este caso metales preciosos, encareció la moneda y arruinó el sector productivo local. Esto tiene otra lección. Una economía donde todos aspiran a vivir del presupuesto público antes o después se resiente en dinamismo y en competitividad. También cuando hay demasiada deuda. Y una nación menos competitiva económicamente al final verá cómo su moneda se debilita en el concierto internacional. En la historia más reciente hay alguna que otra advertencia, yo diría que incluso más relevante. La Gran Depresión de los años 30 nos enseñó que el proteccionismo extremo a veces puede ser catastrófico. Cuando Estados Unidos aprobó la ley arancelaria Smoot-Hawley en 1930, buscando proteger empleos nacionales y encareciendo las importaciones, hubo otros países que respondieron con represalias, se defendieron. El comercio mundial se contrajo brutalmente y agravó la depresión económica a otro nivel. Salvando las distancias, obviamente, las políticas arancelarias de Trump en 2018 y 2019 y renovadas ahora, en 2025, ahora sí, ahora no, también hay que ver cómo acaba todo eso, suscitan comparaciones. Nuevamente, un gran jugador eleva muros comerciales con la promesa de prosperidad interna, pero no considera que un mundo interconectado sufra problemas con esas medidas porque al final esas medidas pueden volver como un boomerang. Aunque es cierto que los motivos expuestos por Trump pueden responder a una justicia comercial que sus antecesores no buscaron, incluso a una voluntad de estimular modelos productivos en su país, está por ver si todo eso va a funcionar. Bueno, pero volvamos a nuestros días, que es lo que nos importa. La posición privilegiada del dólar en el mundo se sustentó no solo en la potencia económica de su país, Estados Unidos, sino también en su liderazgo global. Durante décadas, Estados Unidos ha proveído a todos, de bienes públicos globales con la estabilidad financiera, la seguridad internacional, la apertura de mercados. Ha sido una especie de paraguas de seguridad que fomentó también la confianza para que muchos países usaran el dólar y se integraran en un orden mundial que en aquel momento era abierto. Tras la caída de la Unión Soviética en el 91, por ejemplo, reinó una fugaz sensación de seguridad que llevó a naciones de todo el globo a abrazar la hiperglobalización, aun sacrificando ciertas protecciones locales. ¿No? Todo ello bajo la sombra protectora de Estados Unidos y con la moneda, con el dólar, facilitando el comercio y las finanzas de todos. Bueno, pues hasta ahora Estados Unidos había sido un ancla relativamente estable para el sistema monetario internacional, con todo lo que supone la deuda que ya tenían acumulada, eso también hay que decirlo. Pero, como señaló el economista Andrew Crockett, un ancla no es mejor que el suelo en el que está clavada, y ese suelo, es decir, los fundamentos de la política estadounidense ahora mismo
están movedizas. La actual postura de Washington, más nacionalista, más coercitiva, que está muy bien en muchas cosas, pero en el ámbito económico amenaza con socavar décadas de confianzas construida por todos los presidentes anteriores, demócratas y republicanos. Imaginemos un escenario cada vez menos hipotético, por cierto, en el que Estados Unidos se retira de su rol de promotor de la seguridad global y se encierra en su esfera de influencia, dejando que potencias como China llenen el vacío. Eso que ha pasado en Irán han sido fuegos artificiales. El propio informe del BIS, que te enlazo aquí abajo, advierte que esa retirada inevitablemente reducirá el alcance del dólar a la vez que promoverá la desglobalización. Aquí es importante no confundir desglobalización con desglobalismo, ¿eh? Tengo algún vídeo por aquí que lo explica y que voy a intentar enlazarte también. Pero en lo económico, un mundo fragmentado en bloques con menos cooperación puede ser un mundo donde el dólar, por cierto, deje de ser relevante o de ser la referencia universal y pase a ser quizá solo la moneda de cabecera del bloque occidental. El balance que permitió la era dorada de la globalización se está rompiendo. Y una consecuencia probable de ese nuevo desequilibrio es un papel menos universal del dólar, para bien y para mal. Y antes de terminar, recuperemos la figura de Harry Dexter White. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras en cuenta su visión optimista de 1944? Pues bien, aquel arquitecto del sistema Bretton Woods acertó de pleno en la segunda mitad del siglo XX. El dólar sí fue la piedra angular que imaginó, pero incluso las arquitecturas más sólidas pueden resentirse con el tiempo, y eso es lo que es fundamental ahora. La confianza universal en la fortaleza del dólar, de la que hablaba White, ya no es tan universal ni tan confiada. Paradójicamente, el propio éxito del dólar plantó las semillas de algunos de sus problemas actuales, como decía el dilema de Triffin. Y las decisiones políticas de las últimas décadas, no de ahora, de hace tiempo, déficit sin control, guerras comerciales, uso del dólar como arma diplomática, están acelerando la pérdida de su brillo. Lo dijo Adam Smith también, padre de la economía moderna, en 1776 por lo menos. La progresión de las deudas enormes que actualmente oprimen, lo dijo entonces, y que a la larga probablemente arruinarán a todas las grandes naciones, las debemos de tener en cuenta. Smith lo escribió en Riqueza de las Naciones en 1776. Pues 2 siglos y medio después, sus palabras suenan de forma inquietante, viendo la montaña de deuda de Estados Unidos y de otros lugares, y el camino peligroso que supone todo ello. Hay gente que le da igual, pero es muy importante, y es que la estabilidad de una moneda y de la deuda de un país es pilar de su estabilidad social interna, y cuando ese país es una superpotencia, también están jugando con la estabilidad del sistema financiero internacional. Ya lo entendía así Alexander Hamilton en 1790, tras la independencia de Estados Unidos, cuando asumió las deudas de los estados y dijo que para prosperar, la nueva nación debía respetar sus compromisos financieros. Los países, como las personas, solo son respetados y confiables si cumplen sus promesas. Eso que cuesta tanto hoy, ¿verdad? Pues hoy la situación amenaza con dinamitar los consensos y normas que sostenían el orden monetario global desde Bretton Woods. En un mundo más peligroso, frágil e interconectado, más que nunca. Y si Estados Unidos no rectifica su rumbo, inevitablemente provocará respuestas internacionales y podría tener también consecuencias aún más graves que hace un siglo. El reloj sigue corriendo. Tic-tac. Si estamos ante el lento ocaso del dólar como monarca de las finanzas mundiales, o simplemente está reordenándose el escenario, todo eso está por ver. El dólar se arriesga a convertirse en esa vieja estrella de rock que sigue en el escenario tocando sus viejos éxitos, sin notar que el público, poco a poco, se va yendo a escuchar otra música. La pregunta es, ¿cuánto más podrá sonar la melodía de la hegemonía antes de que el telón caiga definitivamente? Porque eso, a todos nosotros, nos influye mucho más de lo que te dicen en la tele. Atento. Seguimos. Decía Plutarco que la mente no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. Me dedico a eso, a encender lámparas con una voz compartida, con la de aquellos que no renuncian a su libertad a cambio de una comodidad mal entendida.